Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 12, mes 7, Primera de Crónicas, capítulo 12. Desde el versículo 19, la Escritura, a lo largo de estos versículos, relata cómo se fue formando este gran ejército que acompañó a David cuando se estaba estableciendo y afianzando como rey de Israel. Vemos que fueron miles de hombres, pertenecientes a todas las tribus, incluyendo la tribu de Leví, los que componían este grupo. Recordemos que David fue escogido por Dios para hacer un pacto con él, en 2 Samuel capítulo 7, en el cual Dios le prometió a David que de él vendría un rey que gobernaría a su pueblo para siempre y cuyo trono sería firme. En ese sentido, David anticipa varios aspectos del reinado de Cristo, pero de una manera bastante pálida, como una sombra, ya que por supuesto, como un rey humano bajo el pecado, no se puede comparar al rey perfecto y definitivo que es Jesucristo. Es necesario que nosotros también nos veamos como soldados de Jesús, enlistados en su ejército, porque la misma palabra nos compara con soldados, porque en nuestro caminar cristiano no podemos enredarnos en los asuntos del mundo, sino que debemos disponer toda nuestra vida para la batalla espiritual que tenemos por delante, como si fuésemos verdaderos miembros de un ejército. La diferencia está en que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, como dice el apóstol Pablo, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice 2 Corintios 10 del 4 al 5. Y no solo las armas son espirituales, sino que también para nuestra defensa Dios ha dispuesto la armadura de Dios que vemos descrita en Efesios capítulo 6. Un versículo que llama mucho la atención en este pasaje es el versículo 32, el cual dice: de los hijos de Isacar 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, lo que nos lleva a reflexionar en que nosotros debemos buscar ser entendidos en los tiempos, y que así como dijo el Señor Jesús, de la misma manera en la que podemos ver los árboles y en ellos apreciar el cambio de las estaciones y anticiparnos a ellas, así también podemos ver los tiempos y observar cómo el plan del Señor se va cumpliendo. Capítulo 13. David se propone trasladar el arca a Jerusalén. Dentro de este relato encontramos el episodio en el que Usa, uno de los que transportaba el arca, murió tras estirar su mano para sostener esa arca cuando estaba en peligro de caer, debido a que no la estaban transportando como el Señor lo había señalado, lo que evidencia un error en el liderazgo de David y en quienes le colaboraban. Con este hecho, el Señor dejó claro que su palabra es en serio. El arca era algo sagrado y santo porque representaba su presencia y la bendición de Dios en medio de su pueblo, y era un elemento clave en el antiguo pacto. Por tanto, no podía ser menospreciada y quien la profanara tendría que pagar con su vida, tal como sucedió con Usa. Este hecho nos muestra que para el Señor, todo lo relativo a la adoración es muy serio, es un asunto de vida o muerte. No siempre los que transgreden las normas de adoración mueren, pero eso no significa que para el Señor no sea grave. Él, en esos momentos que son fundacionales o en los que está mostrando el inicio de una nueva era, demuestra de una manera más elocuente y clara la importancia de estas cosas, pero eso no significa que después la pierda. Debemos guiarnos por esta palabra y comprobar que el Señor ha de ser temido y su adoración debe ser tomada muy en serio. Todo esto culminó en bendición para la familia de Obed-Edom, pues recibieron el arca en su casa, la cual vemos nuevamente que era símbolo de la presencia y bendición del Señor. De esto también aprendemos que la mayor bendición que podemos anhelar para nuestro hogar y nuestras vidas es la presencia de Dios entre nosotros. Capítulo 14. David afianza su reino. Tras derrotar a los filisteos, un enemigo histórico del pueblo de Israel, el Señor permitió que todas las naciones temieran a David, cuestión que fue la clave de su victoria. Eso que ocurrió con David ocurrirá con Jesucristo porque su reinado se impondrá sobre todas las cosas. Salmo 9. Desde el versículo 13, una vez más David encomienda su causa completamente al Señor, buscando que primeramente Él sea honrado. No se trata de buscar simplemente que el Señor bendiga nuestra causa personal, sino que debemos someternos a Él como sus siervos, teniendo como objetivo que Él resulte exaltado en nuestra vida y en nuestra victoria. Un elemento esencial de esa exaltación es que se comparte en comunión con los demás redimidos del Señor. Por eso el salmista menciona que quiere contar las alabanzas del Señor en las puertas de la hija de Sión, es decir, en las puertas de Jerusalén, la ciudad santa. Desde el versículo 15, el Señor es exaltado no solo en la salvación, sino también en los juicios que ejecuta sobre los malvados. Esto implica en primer lugar su absoluta soberanía y dominio sobre las naciones, lo que es el fundamento de nuestra confianza en que sus promesas serán cumplidas y su pueblo será exaltado. Aquí es esencial recordar que el Señor entregó todo este juicio al Hijo, como dice Juan 5:22, en lo que se demuestra que Él es Dios, ya que solo Dios puede juzgar desde su trono de manera universal. El versículo 18 nos muestra que el Señor promete acordarse de sus hijos que padecen en este mundo, aunque por un momento atraviesen por sufrimientos, recordando las palabras de Cristo, en Juan 16:33, donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Desde el versículo 19, por último, es necesario que roguemos al Señor para que sus juicios vengan. Esta misma oración es parte de la obra de Dios al gobernar el mundo y juzgarlo con justicia. Un día las naciones entenderán que, pese a que se alzaron con soberbia, no son sino hombres, y el soberano de toda la creación debe ser honrado. Proverbios capítulo 19, versículo 4, muestra que incluso 900 años antes de Cristo aproximadamente, la actitud del ser humano ante las riquezas era la misma que en nuestros días, porque vemos que las riquezas traen muchos amigos. Todos quieren ser amigos de los que tienen abundancia de bienes, mas el pobre, aquel que no posee riquezas, es apartado. Contra esto exhorta fuertemente la carta de Santiago capítulo 2, diciendo en el versículo 9, si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, afirmando además que distinguir entre personas por su nivel económico constituye malos pensamientos, según el versículo 4 de ese pasaje. Procuremos no guiarnos por estas discriminaciones que hace la carne persiguiendo intereses egoístas, sino que reconozcamos la imagen de Dios en nuestro prójimo y el Espíritu Santo en nuestros hermanos. Versículo 5. Respecto del testigo falso, este versículo nos enseña que el Señor aborrece a aquel que levanta falso testimonio. De hecho, es algo que el Señor abomina según Proverbios 6:19, porque incluso una persona puede ser condenada a muerte a causa de un testigo falso, como lo vemos en el caso de Jesús, y lo ocurrido con Esteban o el mismo apóstol Pablo, quien sufría de esta práctica de forma recurrente por parte de los líderes religiosos. Todos estos ejemplos nos muestran que un testigo falso puede terminar causando la ejecución injusta de una persona, y ante todo es un insulto contra el carácter de Dios, quien no solo es veraz, sino que es la verdad misma, como vemos en Juan 14:6, y por eso el Señor abomina a quien se presta para un delito o crimen de esta calaña. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. La epístola comienza señalando algo que hemos visto a lo largo de todo el Nuevo Testamento, y es que el Evangelio, que había sido prometido antes por los profetas, tiene su cumplimiento en Jesucristo, el Hijo de David. Así es como también reconocemos la estructura pactual de la Biblia, porque Cristo es visto como el cumplimiento del pacto que Dios hizo con David. Es por ese Hijo de Dios que somos llamados a la salvación. También nos habla del sentido o hilo conductor de las Escrituras, en este caso del Antiguo Testamento, que es anunciar a Cristo a través de las promesas y los pactos, siendo este Hijo revelado finalmente en el Nuevo Testamento. Fue declarado poderoso Hijo de Dios, recibiendo toda potestad en el cielo y en la tierra, como señala Mateo 28:18. Esto ocurrió luego de que se consumó su ministerio terrenal, volviendo de entre los muertos con poder en su resurrección, con lo cual el Señor acreditó que la obra de su Hijo estaba completa y que era de su agrado. A esto se refiere Filipenses capítulo 2, cuando dice que luego de humillarse hasta la muerte, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Versículos 9 al 11. Con espíritu de santidad, en el versículo 4 se refiere al Espíritu Santo, por medio de quien Cristo fue resucitado, según vemos en Romanos 8:11, y que luego es enviado por Cristo ya exaltado como Rey de Gloria, para que esté con su pueblo para siempre. El objetivo del ministerio del apóstol, y que es también la misión de la Iglesia, era llamar a todas las naciones a reconocer a Cristo como Señor, sometiéndose en obediencia a Él por la fe. Los creyentes en Roma, que recibían esta carta, eran un fruto de esa labor, tal como lo somos nosotros hoy, y a la vez debemos continuar llamando a las naciones a esta obediencia a la fe. Desde el versículo 8 se da cuenta del corazón pastoral del apóstol Pablo, quien deseaba visitar a sus hermanos, pero además oraba por ellos y se lamentaba de no poder estar en medio de ellos, lo que nos enseña que así también debe ser nuestro amor por los hermanos. Desde el versículo 16 al 18, el apóstol Pablo también menciona que el Evangelio es poder de Dios para salvación, y el elemento detonante de esa salvación es la fe. Es por la fe que judíos y griegos alcanzan salvación. Sabemos por el resto de la carta y también por el mensaje general de la Escritura que la fe es una obra de Dios en el hombre, por la cual somos hechos nuevas criaturas por su Espíritu. En otras palabras, tanto judíos como griegos son salvos de la misma forma y por la misma fe. Obtienen la misma herencia, que corresponde a la justicia de Dios que se da a conocer por fe y para fe. Pablo usa como bandera en sus cartas esta gran declaración del libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que dice: «Mas el justo por la fe vivirá», porque es a través de la fe que el Señor nos declara justos delante de Él. Debemos aferrarnos a esa fe para seguir viviendo la vida cristiana, pues estamos llamados a andar en esa fe y no por la vista. Desde luego no basta cualquier fe, ni fe en cualquier cosa, sino que debe ser una fe genuina, puesta en Jesucristo como único Señor y única esperanza de salvación. Que nuestros ojos sean abiertos para ver la gloria de Cristo, en quien se revela la justicia de Dios por fe y para fe.